Salmos 32, la dicha del perdón. Salmo de David. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto, orará a ti todo santo, en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente, en la inundación de las muchas aguas, no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás en la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino por el que debes de andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová les rodeará la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos. Cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Buenos días al grupo de Efesios 2, 8 y 9 y lo que están escuchando por YouTube. Como todos los sábados tenemos por costumbre leer un salmo. En esta ocasión le ha tocado al hermano Alejandro leer el salmo número 32. Muchísimas gracias al hermano Alejandro por la lectura del salmo, con ese bonito fondo del piano también. Y hoy, amados, hemos llegado a un salmo muy hermoso que es el Salmo 32, y es un salmo como David lo hace, es un cántico que puede cantar solamente aquel que ha entendido lo que dice este salmo. Lamentablemente tenemos solamente 17 minutos para hablar, así que vamos a tratar de hacer una breve explicación. Y esto es una bienaventuranza del pecador perdonado que puede llegar a cantar. Ahora, para poder entender el contexto histórico, tendrían que ir a 2 Samuel, capítulo 11 y 12. Acuérdense cuando David peca con Betsabé, que codicia a la mujer. Acuérdense que era un rey él, y él viola la ley de Dios. Él, amado, tenía que morir sencillamente. La ley decía, él maquiveló, emborrachó al marido, lo mandó al frente a matar. Tuvo relación con la mujer de este hombre, quería el hijo que tenía dárselo a este hombre, un montón de cosas que hizo, y él lo ocultó y lo cubrió. Es como Adán, en el principio cuando peca se esconde de Dios, pero ¿qué hace? Quiere cubrir su pecado con unas hojitas de un árbol, con sus propias obras, él quiere cubrirlo, pero no es así. Vemos que Dios muestra un poco ahí un simbolismo, como él lo cubre con un sacrificio de un animal. Y es solamente lo que Cristo iba a hacer. Y el hombre trata de justificar o trata de encubrir sus pecados. Por eso dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Amados, para poder entender esto, primero tenemos que entender lo que es la maldición de Dios. O sea, bienaventurado ahí o bendito podría ser la traducción ahí, o hay otras traducciones también que dice bendito también o bienaventurado, pero en sí en el hebreo es azar, o sea, significa feliz, dichoso, por tener ese regalo y ese don de Dios. Y si nosotros nos vamos al libro de Génesis, capítulo 2, versículo 3, dice, acuérdese esa promesa a Abraham, bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. A mí no me da tiempo de hablar ese pacto dicotómico que hace con Abraham y las promesas, pero en sencilla palabra apuntaba a Cristo. Las naciones, todas iban a ser bendecidas. Por eso dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. ¿Qué es la bienaventurada? O sea, bueno, tienen primero que entender que el hombre está bajo la maldición del primer Adán, para poder entender lo que es la bendición.
Dios nos ha bendecido con toda bendición en los lugares celestiales. Estamos sentados con Cristo Jesús porque estamos posicionados en Cristo. Ahora, si usted no entiende la maldición, no se trata, sí, confieso un pecado, no significa solamente es un remordimiento. El hombre tiene un entendimiento, por eso que este salmo, ya vimos en mucho el salmo número 6, es el segundo, podríamos decir, de los 7 salmos penitenciales, el salmo 6, el 32, 38, 51, 102, 130, 143. Y entonces, él confiesa su pecado, pero hay que entender la maldición. Si usted no le predica a alguien sobre la maldición, que está bajo la maldición, y tiene que predicarle que Cristo llevó la maldición en el madero, maldito sea todo aquel que es colgado en un madero, y Cristo llevó la maldición para que nosotros podamos tener la bendición, que bienaventurado que aquella transgresión que ha sido perdonada. Por eso hoy se predica, amados, un evangelio, Jesús te ama mucho, aceptalo en tu corazón, y no quiero entrar a eso del arminianismo que muchos lo están incluso recibiendo en las filas reformadas. No es así, amados. No es así, porque uno debe confrontarlo la persona con el pecado. Por eso fíjese que aparece en este salmo 3 palabras: transgresión, pecado e iniquidad. Si usted entiende eso, no dice, sí, el pecado, sí, como un error. Como yo he escuchado que algunos dicen, no, el error, no, transgresión. ¿Qué es transgresión que aparece? Es peyá. Ahí es la palabra más fuerte que aparece y seria que podemos ver en el Antiguo Testamento. Si usted busca un diccionario bíblico y teológico, va a encontrar eso. Una palabra muy fuerte, transgresión, pero ya, ¿qué significa? Bueno, vamos a decir, es dentro de la persona. El significado sería básico, es una rebelión, una alta rebelión como la de Coré. Vio que se rebelaban contra los líderes, contra Moisés, y Dios se enoja. Bueno, se rebelaron contra el líder que era Moisés, Dios se enojó, porque ese hombre lo había puesto Dios. Y bueno, rebelión contra el pueblo de Dios, una alta traición contra el Dios soberano. ¿Ve? Eso es lo que había hecho también David. David está confesando eso, aunque usted no lo crea. Pecado. Bueno, acá la palabra pecado aparece como chataj. Significa apartarse del camino o errar el blanco. Usted lo sabe. Perdón. Iniquidad, y la palabra es ahí abom, que es una depravación o distorsión moral. Imagínense, David conocía su propio corazón, corrupto totalmente moralmente. Era básicamente él un rebelde, traicionado hacia Dios. ¿Cómo? Sí, traicionó el pacto de Dios, rebelde. Cuando usted viola las cosas de Dios, se revela ante Dios y dice, yo quiero hacer esto. ¿Acaso usted no peca tan como yo? ¿Ve? La rebelión no quiere confesar, no hay humildad, y eso es pecado, apartarse del camino que Dios trazó para nuestras vidas. Pero, ¿ve? ¿Puede entender ahora? David entendió eso, él dijo bienaventurado, por eso él podía cantar gozoso de lo que había entendido, de que él había sido perdonado. Perdonaste, ¿qué es eso? Bueno, cubierto en esa época. Acuérdense, estaba la ley, estaban los sacrificios también, que apuntaban tipológicamente a Cristo, pero cubierto. Ahí acuérdense que se tiraba la sangre sobre el propiciatorio que cubría, pero no quitaba los pecados. Solamente creo que, si no me equivoco, en Hebreos 9, 11, 14 creo que dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. No es la salvación por obra. Cuando el pecado busca, vamos a decir, el pecador busca el perdón de Dios y está contrito y humillado, Dios no lo despreciará, dice en el Salmo 51. Algunos creen que antecede ese salmo a este. Confiesa el Salmo 51 sus pecados, y en este está contento en un cántico de alegría porque ha sido perdonado. Pero tiene que haber una angustia, vamos a decir, un dolor. Y él muestra ese pecado en consecuencia que trae incluso en el cuerpo de él por haber pecado contra Dios. Muchos dicen, bueno, ¿cómo? Sí, amado, hay muchas personas que por el pecado, por el cigarrillo tienen cáncer de pulmón, por el alcohol algunas tienen esos problemas que mueren a causa de... Yo he visto muchas personas sobre eso, a causa de tener relaciones ilícitas, vamos a decir, antes de matrimonio, se llevan enfermedades como el SIDA y otras cosas. Sí, gime mi cuerpo,
Y otros quizás por castigo de Dios, incluso cristianos, dice que algunos durmieron por tomar la Santa Cena mal. Vos decís, la enfermedad no es un sinónimo del castigo de Dios. Job tenía enfermedad porque Dios le había permitido a Satanás que lo afligiera. Y los amigos dicen, ve, te portaste mal, Dios te está castigando. No siempre es eso. No siempre es eso. Pero el pecado puede traer consecuencias en mi cuerpo y quejarme. Yo pudiera múltiples ejemplos. Voy a velocidad con un auto y porque quiero andar con todo y pum, me choco y bueno, me va a tener consecuencias. Cualquier pecado trae consecuencias en el cuerpo. ¿eh? Entonces, él confesó. Ahora hay que entender, por eso lo vuelvo a decir, que estábamos bajo la maldición de un pacto quebrantado que Dios hizo con Adán. Si para poder entender eso podemos entender todo ese pacto que hizo Dios con, vamos a decir, ese protoevangelio, ese pacto que lo vemos que se va desarrollando, para poder entender cómo David entendió estas bendiciones. Y hay que confesarlo, dice en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7 al 9, dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión uno con nosotros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis, y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por todo el mundo. Todo el mundo se refiere, vamos a decir, a toda lengua, raza y nación, no en la salvación universal. Entonces, confesar, ¿qué es eso? Es la palabra en el griego, es homologeo, es decir lo mismo. ¿Ve nuestra confesión, que tenemos confesión, bautista de fe? Bueno, confesamos, ¿qué es? Confesamos lo que decimos, no que dice, veo cuando uno le dice, ¿qué dice? Y dicen así como ya está, para salir. No, confiesa, yo hice esto, y cuando confiesa con su boca automáticamente hay absolución de pecados. Se le imputa como a Abraham, deme un momento, voy a ir a Romanos capítulo 4, si no me equivoco, y son hablando del ejemplo de Abraham y David. Voy a buscar en el capítulo 4, versículo, del 4, y habla de Abraham y David. Vamos a empezar del 1, espero que me dé el tiempo, pero dice así: ¿qué pues diremos? Que halló Abraham nuestro padre según la carne, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero el que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda, más el que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obra, diciendo, bienaventurado aquellas cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Fíjese lo que está hablando acá. Bienaventurado, o sea, bien bendecido el hombre, no inculpa. ¿Qué significa? Está hablando de la justificación acá. Una persona que no busca. Fíjese, dice, y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Quién está hablando? Del transgresor. ¿Por qué no hay engaño? En cuyo espíritu. Bueno, porque la persona no está buscando justificarse. Y bueno, porque yo nací así pecador y usted me hizo así, yo no puedo dejar de pecar. No es así. Yo tengo perdón en Cristo. Mira a Cristo, acude a Cristo, aférrate de Cristo, cree en Cristo por la fe. Reconoce tu transgresión ante Dios santo y justo. Y sigue hablando, no hay engaño, porque no se quiere usted engañar. Las personas se quieren engañar diciendo de que no hay un juicio. Amados, dice que mientras cayese me ejercieron sus huesos, todo lo que viene, vamos a decir, porque él no está tranquilo, dice en gemir. ¿Por qué? Porque el día se agravó. Bueno, fíjese, él dice, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Escuche, versículo 6, por esto orará a ti todo santo en el tiempo que pueda ser hallado. Habla también de los santos, como hacer en la conversión, debemos orar por el perdón de pecado. Incluso usted como cristiano, una vez le hablé a alguien y me dijo que, no, eso para cuando vos venís a Cristo, me dijo, después ya no. ¿Cómo que no? ¿Y usted no peca? Le digo, ¿y cómo? Todo el tiempo eso nos hace ver que aunque el Señor nos perdonó,
cuando habla Romanos 6, que vamos a decir ahí, destruyó Catarqueo, creo que es en el hebreo, perdón, en el griego si no me equivoco, el poder, pero el pecado sigue estando. Mire si su corazón va a ver los pensamientos que tiene. Entonces, pero el poder, por eso que debemos seguir confesando y yendo al trono de la gracia continuamente. Pero ahí dice, fíjese, por esto a ti todo santo orará, este es el tiempo que pueda ser hallado, en el tiempo que debemos seguir orando. Ahora si usted no es cristiano, dice, fíjese lo que dice el versículo 6, por esto orará a ti todo santo en el tiempo que pueda ser hallado. Habla de los cristianos, de los santos, pero si usted no es cristiano, hoy es un tiempo para orar, hoy es el tiempo en que puede ser hallado, hoy está la palabra ahí en su oído, para que no endurezca sus corazones como muchos de ellos se endurecieron. David confesó que había transgredido, que había hecho toda la transgresión, el pecado, la iniquidad, una depravación total moral, había errado el blanco, la transgresión que es una rebelión, una alta traición hacia Dios, quebrantando el pacto, como Daniel también oró, Daniel él fue en el cautiverio y contra ti hemos pecado, Señor. ¿Entiende? Y aunque el pecado va a seguir estando, nosotros seguimos orando y clamando porque tenemos que ir continuamente al trono de la gracia a pedir pronto socorro, porque es en el Señor Jesucristo donde hallamos. Llegará un tiempo, amado, donde ya nosotros seremos librados totalmente del pecado. Y si usted no es cristiano, no ha venido al Señor Jesucristo, no ha ido a Dios, no ha confesado pecado, dice la Biblia que hay un juicio que se avecina. Cuando usted muera, va a ir a la presencia de Dios y va a rendir cuenta. ¿Y cómo se excusará ante Él? No hay excusa ante Dios santo y justo, le va a reclamar a usted. Usted es un deudor de Dios. ¿Cómo puedo ser librado? Confesando. Pero para eso debe ser humilde, sin corazón contrito y humillado, Dios no lo despreciará. Y usted necesita ser justificado, ser limpiado de sus pecados, y solamente por medio de Señor Jesucristo. Por eso que es un salmo que David canta contento, la dicha del perdón, un gozo, amado, que tenemos en el Señor Jesucristo. Y eso es lo que habla. Por eso hay que predicar de la ley de Dios. Porque acuérdese, cuando el profeta Natán lo confronta a David, y se acuerda cuando le hace algo parecido a una parábola, y él lo confronta, y él que dice, David, confiesa, contra Dios es pecado, solamente, contra Dios pecó, fue y confesó, porque el profeta Natán lo confrontó. Bueno, así la ley, la palabra de Dios, lo confronta a usted, y el Espíritu Santo, como dice Juan 16, versículo 7 al 11, le da convicción de pecado para que usted entienda eso. Podría hablar muchísimas cosas, pero voy a cerrar con esto. En el cristiano hay un gozo que consiste en regocijarse en la presencia de Dios, y un gozo porque tiene la comunión con Él. Y David había perdido eso en el Salmo 51, dice, devuélveme el gozo de mi salvación. No perdió la salvación, perdió el gozo. Andaba triste, cabizbajo, pero Dios no lo dejó así, porque le dijo, yo te enseñaré el camino por el que debes andar. ¿Vio, amado? Que tengan un bonito sábado, y espero que se hayan gozado como yo de este Salmo 32. Muchísimas gracias al hermano Alejandro que lo leyó, y espero que el próximo sábado podamos siguiendo disfrutar de todos estos salmos. Que la gracia de nuestro amado Señor Jesucristo sea con ustedes.